Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a su canal Mari Tejidos. Yo soy Mari. En este tutorial te voy a enseñar a tejer esta hermosa bolsa minimalista, muy práctica y fácil de trabajar. La vamos a realizar solo con puntos bajos y mira este resultado. Todos los detalles y acabados del punto. Mira qué hermosa. Es una bolsa económica, muy sencilla y bastante ligera. Te muestro lo espaciosa que queda por dentro. Te invito a que me acompañes hasta el final de la clase, que disfrutes el proceso y lo pongas en práctica. Si es así, por favor no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Eso me motiva a seguir compartiendo con ustedes cada semana estas hermosas clases. Si son nuevos en el canal y aún no se han suscrito, los invito para que se suscriban y activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Vamos ahora a la lista de materiales seguido del paso a paso. Para este proyecto vamos a trabajar con los siguientes materiales: los herrajes y accesorios los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. En la descripción de este video te dejo el enlace a su página de compras. Vamos a necesitar cinta métrica, aguja de tejer de 3 milímetros, esta será para esconder hebras, aguja de tejer de 6 milímetros, esta será nuestra aguja principal, aguja lanera, un mosquetón de 2 centímetros de diámetro, dos marcadores de punto, un broche imantado para costura, una campana para la borla, tijeras, una placa personalizada con el nombre del canal, esta es opcional. Para el trapillo voy a estar usando dos discos de 250 gramos para un total de 500 gramos de material. Este es de trapillo ovillo y tiene una hebra de 3 centímetros de ancho. Si estás interesada en adquirir este material, en la descripción del video te dejo el enlace a su página de compras. Comenzamos realizando un nudo deslizado y trabajaremos 21 cadenetas. Completé las 21 cadenetas. Verifiquen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vamos a realizar una cadeneta adicional y esta va a ser nuestro punto de altura para un total de 22 cadenetas. Esta tiene una medida inicial de 18 centímetros de largo y aquí vamos a trabajar solo puntos bajos sencillos. Entonces vamos a dar vuelta a la cadeneta. Iniciamos pasando la aguja en la parte de abajo de cada lomita, aquí. Pasamos la aguja debajo de la segunda porque la primera lomita es el punto de altura. Le pasamos aquí, tomamos hebra, damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por las dos. Tenemos nuestro primer punto bajo, pasamos debajo de la siguiente lomita, damos altura, tomamos hebra y cerramos el punto. Acá debajo de la siguiente, llegamos a la última lomita, pasamos la aguja debajo y realizamos aquí el último punto. Hacemos cadeneta de altura y finalizamos la primera vuelta con un total de 21 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Giramos la pieza y comenzamos ahora la vuelta número 2. Esta la vamos a continuar trabajando con punto bajo y pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta. Aquí. Miren que vamos a trabajar sobre la cadeneta completa. Aquí.
Pasamos la aguja debajo de la segunda, tomamos hebra y damos altura. Siempre la altura la vamos a dar a nivel de la orejita que esté en el ganchillo. Esto nos va a permitir tener los puntos todos del mismo tamaño. Entonces tomamos hebra y pasamos por las dos. Pasamos la aguja debajo, damos altura y cerramos el punto. Debajo de la siguiente. Llegamos a la última cadeneta, pasamos debajo y realizamos aquí el último punto. Hacemos cadeneta de altura y finalizamos ya la segunda vuelta con 21 puntos. Miren cómo nos van quedando. Siempre que finalicen una vuelta, vayan organizando la pieza de esta forma para que los puntos se acomoden y tomen su posición. Giramos la pieza y comenzamos ahora la vuelta número 3. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta. Debajo de la siguiente. Realizamos el último punto, cadeneta de altura y finalizamos ya la tercera vuelta. Así nos van quedando los puntos. Siempre que finalices, organiza la vuelta para que los puntos se vayan acomodando. Mira que el proceso es muy sencillo. Vamos a continuar trabajando los puntos de esta forma hasta llegar a la vuelta número 14. Completé la altura de la pieza. Aquí trabajamos 14 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y miren cómo se ven los puntos. Todos parejitos y del mismo tamaño. La pieza nos quedó bastante firme y bien estructurada. Miren que entre los puntos no tenemos espacio de luz. La pieza quedó bastante tupidita. Así se ve en la parte de atrás. Les voy a dar las medidas. De largo finalizó con 22 centímetros. De alto 15 centímetros. Para trabajar el bolso un poquito más grande debes modificar esta primera pieza iniciando en las cadenetas. Nosotros trabajamos 21 cadenetas más un punto de altura. Tú puedes trabajarlas hasta llegar al largo deseado y para hacerla un poquito más alta continúa realizando las vueltas hasta la altura deseada. Este proyecto también lo puedes trabajar con otro material. Puedes usar cordón seda, hilo macramé, cordón PIP o el material que tengas disponible. Lo que debes tener en cuenta son las medidas porque estas van a variar dependiendo del grosor del material con el que vayas a trabajar. Ahí lo único que debes hacer es adaptar las medidas al tamaño que tú desees. Vamos a esconder la hebra, soltamos el nudito deslizado, ajustamos aquí un poquito y miren que aquí nos queda la cadeneta. Esta hebra la vamos a esconder de la parte de atrás, acá de este lado. Miren que esta viene siendo la parte izquierda de la pieza. Esta nos queda la parte derecha. Entonces la hebra la escondemos aquí debajo de los puntos. Pasamos la aguja aquí en el centro y llevamos la hebra hacia atrás.
Terminé de esconder la hebra y de esta forma esconderemos las demás hebras en este proyecto. Vamos a trabajar ahora una segunda pieza igual a esta con la misma cantidad de puntos y las mismas medidas. Ya tengo la segunda pieza lista. Miren que es igual a la anterior. Aquí ya escondí la hebra, solté el nudo deslizado y escondí debajo de los puntos. Acá repetí el mismo proceso. Entonces lo que deben hacer es trabajar esta pieza primero, cortan y esconden las hebras, y la segunda pieza viene siendo esta. ¿Por qué? Porque aquí ya no van a cortar hebra, sino que van a dejar la hebra que viene del ovillo para realizar costura al finalizar. Reservamos estas dos piezas y vamos a tomar hebra nueva para trabajar lo que va a ser la base y la manigueta de nuestro bolso. Esta también la pueden hacer en otra tonalidad, pueden combinar el bolso del color que más les guste. Entonces aquí realizamos un nudo deslizado y trabajamos 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos una adicional y este va a ser nuestro punto de altura. Giramos la cadeneta y trabajamos donde están las lomitas. Vamos a realizar punto bajo, realizamos aquí el último, hacemos cadeneta de altura y finalizamos aquí la primera vuelta con 6 puntos bajos. Giramos la pieza y trabajamos la segunda vuelta pasando la aguja debajo de la segunda cadeneta. Finalizamos aquí la segunda vuelta, realizamos punto de altura y giramos la pieza. Trabajamos la tercera realizando punto bajo, este va a ser todo el proceso que vamos a seguir. Trabajamos ida y regreso con punto bajo hasta llegar a la altura. Ya les voy a decir cómo van a calcular la cantidad de vueltas que deben realizar. Van a tomar la pieza y aquí van a sumar la cantidad de puntos que tienen alrededor de la pieza. De este lado subimos con 14 y 14 serían 28 y en la base tenemos 21 puntos, serían 49 puntos. Entonces aquí, como esta va a ser la base del bolso, debemos subir 49 vueltas. ¿Para qué? Para que cada punto coincida uno frente al otro. En caso de que modifiques esta pieza, de esta forma vas a calcular la cantidad de vueltas que debes realizar en la base. Voy a completar ahora las 49 vueltas y ya continuamos. Completé ya las 49 vueltas. Así nos quedó la pieza. Les voy a dar las medidas. De largo tiene 50 centímetros y medio. De ancho tiene 7 centímetros. De este lado ya escondí la hebra sobrante y acá no vamos a cortar, sino que realizamos punto de altura, sacamos un poquito y reservamos. Para guiarnos mejor vamos a estar colocando marcadores. Vamos a separar la pieza en 3 partes. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí en la vuelta número 15 colocamos un marcador. Entonces aquí en esta vuelta contamos 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Colocamos aquí el siguiente. Y acá nos deben quedar 14 vueltas. Entonces lo que hicimos aquí fue marcar los puntos donde inicia la base y donde finaliza. Vamos a iniciar la costura de los laterales con punto deslizado. Tomamos la pieza, ubicamos la parte derecha hacia adelante. Esta nos debe quedar hacia adentro, así que tomamos la pieza de esta forma. Tomamos la base y colocamos acá. Miren que vamos a iniciar de este lado y la hebra la vamos a dejar en la parte de abajo. Entonces aquí damos altura un poquito a esta orejita y pasamos debajo de la primera cadeneta completa. Mirenla aquí. Llevamos la hebra hacia adelante, ajustamos un poquito y aquí vamos a ubicar un puntico frente al otro. Y aquí vamos a realizar el primer punto. Pasamos debajo de esta hebra y de la que está enfrente. Aquí donde están estas dos pasamos debajo. Y acá donde están las dos que están enfrente, miren que aquí está la lomita, pasamos la aguja debajo de esas dos hebras. Acá el siguiente. Y debajo de las dos que están enfrente. Acá. En estas dos. Y acá. Aquí. Pasamos la aguja debajo y acá enfrente tomamos hebra, llevamos hacia adelante y deslizamos la primera dentro de la que ya teníamos. Pasamos la aguja debajo de las dos hebras siguientes y aquí en estas dos deslizamos por las dos y hacemos punto deslizado. Aquí debajo de estas miren cómo nos va quedando la costura. Ya estamos llegando acá al último punto. Pasamos debajo de estas dos hebras y de las dos que están enfrente. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante y damos altura a nivel de la orejita que está en el ganchillo. Deslizamos. Miren que los puntos no nos están quedando muy ajustados. Pasamos debajo de las dos siguientes. Estos puntos pueden estar bastante ajustaditos, con mucho cuidado realicen el proceso. Pasamos acá debajo de estas dos. Y aquí miren que ya hemos llegado al último punto. Viene siendo este. Y acá la hebra que está enfrente aquí. Pasamos aquí debajo. Y debajo de esta. Y aquí deslizamos. Entonces aquí ya completamos los 14 puntos de este lateral. Vamos a trabajar ahora los 14 puntos de la base. Acomodamos aquí la pieza. Aquí de esta forma. Acá va a ser un poquito más sencillo porque acá de este lado tenemos cadenetas. Entonces aquí donde está el marcador, retiramos. Y miren que aquí tenemos dos hebras.
Mírenlas aquí. Esta la vamos a trabajar con la cadeneta que está enfrente, aquí. De este lado, con la que está enfrente, aquí donde está la lomita, miren que está abajo. Y encima están las dos hebras con esta, así. Pasamos debajo de estas dos. Y debajo de la cadeneta que está enfrente. Tomamos hebra. Y aquí deslizamos. Debajo de las dos hebras. Pueden levantarlas así para que sean un poquito más flojas. Bueno, voy a continuar el proceso hasta llegar acá a la última cadeneta. Retiramos aquí el marcador. Deslizamos y aquí completamos ya los 21 puntos de la base. Vamos a trabajar ahora este lateral. Acomodamos aquí un puntico frente al otro. Miren, de esta forma. Pasamos la aguja debajo de estas dos hebras y debajo de estas dos que están enfrente, aquí. Deslizamos. Aquí tenemos, miren, las dos hebras que están debajo de la lomita. Y enfrente también están dos hebras debajo de la lomita. Pasamos debajo de esas dos y deslizamos. Tenemos dos hebras y enfrente dos. Acá, si ven que están muy cerradas, toman la aguja lanera y aquí abren un poquito. Vamos a realizar los últimos dos puntos. Aquí, debajo de estas dos hebras. Y acá, para terminar de cerrar, miren que acá de este lado tomamos los primeros puntos. Vamos a pasar debajo de esta primera cadeneta y debajo de la que está enfrente, aquí. Tomamos hebra y aquí deslizamos. Cortamos de este lado la hebra. Aquí pueden realizar un punto deslizado acá arribita. Ahí ajustan bien. Y esconden la hebra acá debajo de los puntos.
Colocan nuevamente los marcadores para que los usen de guía. Toman la pieza, ubicando la parte derecha hacia adentro. Acá van a tomar hebra nueva y van a realizar un nudo deslizado. Pasan debajo de la primera cadeneta. Llevan el nudito hacia adelante. Y acá van a dejar esto tal cual. Entonces van a pasar la aguja debajo de esta primera cadeneta. Aquí. Pasan acá debajo. Acá. Entonces aquí empiezan a ubicar acá de este lado. Pasamos aquí el primer punto. Y acá debajo del punto que está enfrente. Aquí. Realizan punto deslizado y aquí ubican un puntico frente al otro. Trabajan la base de este lado, finalizan acá como lo hicimos del otro lado y esconden las hebras. Terminé la costura, escondí la hebra debajo de los puntos y la hebra inicial también la escondí. Les muestro cómo quedó la unión de los laterales, la base de este lado. Ahora vamos a doblar con mucho cuidado la pieza. Acomodamos muy bien y les muestro cómo se ve la costura de la parte de afuera. Miren cómo quedó de bonita. Y así nos va quedando ya el bolso. Acá en la parte interna, miren que es bastante espacioso. Ahora vamos a continuar trabajando en la manigueta. Retomamos acá de donde dejamos. Recuerden que realizamos un punto de altura. Pasamos debajo, ajustamos muy bien. Y aquí continuamos trabajando punto bajo. Vamos a realizar 6 puntos. Pasamos debajo de la segunda. Realizamos aquí el primero, debajo de la siguiente. Acá debajo de la última, miren aquí donde está la cadeneta. Realizamos punto de altura y aquí completamos los 6 puntos. Giramos la pieza y pasamos debajo de la segunda cadeneta. Realizamos aquí punto bajo. Completé la altura de la manigueta. Aquí realicé 39 vueltas. Mira el largo. Si quieres realizarla un poquito más larga, continúas trabajando las vueltas hasta llegar al largo deseado. Te voy a dar las medidas del largo. Quedó de 40 centímetros y el ancho de 7 centímetros. Aquí realizamos cadeneta de altura y cortamos la hebra dejando 1 metro de largo. Sacamos de este lado. Ajustamos. Con una aguja lanera vamos a realizar la costura
Tomamos la pieza, acomodamos aquí un puntico frente al otro y esta la vamos a hacer en forma de sisa. Pasamos la aguja debajo de la primera cadeneta, tomando solamente la hebra que está en la parte de arriba, y pasamos acá. Después pasamos debajo de esta y de la que está enfrente, y acá subimos de este lado. Pasamos la aguja, miren que quedó bien ajustado. Para darle una mayor fuerza, vamos a continuar la costura en la parte de atrás. Pasamos aquí debajo de esta lomita. Pasamos debajo de esta hebra. Miren que es la lomita que queda al lado y debajo de esta última. Ya ajustamos muy bien. Acomodamos acá a este lado y miren cómo quedó la costura. Ahora vamos a tomar la pieza y la vamos a acomodar de esta forma, así. Realizamos costura. Pasamos en la hebra que está acá. Y ahora vamos realizando la costura de forma envolvente. Solamente vamos a tomar las primeras hebras. Aquí. Terminamos la costura. Vamos ahora a esconder la hebra. Esta la llevamos debajo de los puntos. Aquí. Así se ve la costura.
Miren que no la realicé muy ajustada para que no se encogiera mucho la manigueta. Quedó bastante pareja. Ahora vamos a acomodar de esta forma, así aplanándola. Vamos a estar colocando ahora el broche imantado. Este proceso es muy sencillo, ya muchas de ustedes saben cómo realizarlo. Es simplemente realizar costura como si estuviéramos colocando un botón. Entonces comenzamos con la parte más gruesa. Ubicamos en el bolso del lado que va a ser la parte de atrás. O sea, ustedes van a escoger aquí qué lado quieren como el frente del bolso. Miren que los dos lados están completamente iguales. Entonces yo voy a acomodar la pieza y ubico el centro. Viene siendo este aquí. Pueden contar los puntos a cada lado y verificar que el broche haya quedado en el centro. La costura la vamos a estar realizando con nylon y aguja. Pasamos en el centro del punto las veces que sean necesarias hasta que quede bien ajustado. Vamos a colocar la otra parte del broche. Ubicamos aquí encimita. Acomodamos la pieza. Abrimos. Y de este lado vamos a realizar el mismo proceso. Costura sencilla en cada espacio hasta que el broche quede bien ajustado. Ya tenemos el broche listo. Todo el proceso es bastante sencillo, lo que deben tener cuidado al momento de manipular la aguja. Vamos a realizar ahora la borla. Aquí corté 6 hebras de 37 centímetros de largo. Vamos a tomar una, pasamos en el centro y aquí vamos a realizar un nudito. Tomamos la campana. Antes de colocar la borla, puedes agregar silicona líquida para evitar que se salga más adelante. Yo no lo voy a hacer porque voy a reutilizar la campana nuevamente. Entonces pasamos el trapillo y nos vamos ayudando con una palita como esta. Vamos a tomar el destornillador y de aquí ajustamos. Aquí emparejamos las puntas. Colocamos la argolla y ya tenemos la borla lista. Vamos a ubicarla. Ya terminamos todo el proceso de la bolsa. Este es el resultado final. Miren qué hermoso. Es una bolsa muy fácil de realizar, elaborada con 3 piezas y punto bajo. Miren qué bonita, cómo quedaron los laterales, cómo se ve la base del bolso, los puntos, miren que quedaron bien firmes, estructurados y todos del mismo tamaño. Por dentro quedó bastante espaciosa. Es una bolsa económica. En ella me gasté 460 gramos de material. Les voy a dar las medidas finales. De alto en el centro quedó de 18 centímetros. De alto con la manigueta quedó de 30 centímetros. De ancho
quedó de 30 centímetros. Espero que hayas disfrutado todo el proceso, que lo pongas en práctica y si es así no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Si eres nuevo en el canal y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y que actives también la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video tutorial nuevo. Nos vemos en una próxima clase. Dios te bendiga. Chao.